Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería mostrar uno de los jinja, uno de los templos shintoístas que está justo en la entrada de una de las minas más grandes de cobre en la época Nara. O bueno, en verdad es un poco antes de la época Nara. Casi todo el cobre que sale de las minas de esta zona se llevan hacia el lado de Kyoto, Nara, para hacer los templos, y ahí es donde se empieza a hacer las transacciones entre Japón y lo que viene a ser China y Corea. Pero esta es una de las minas que es la más importante en esa época. Y vamos a ver en la parte de al fondo que hay una moneda con un pequeño agujero al centro. Eso se llamaba Wado. Do es cobre y Wa era como se le conocía a Japón desde el lado de la China. Así que eran unas monedas de transacción que lo vamos a ver ahora, y vamos a entrar a donde están las minas. Aquí ya estamos en el jinja y en la parte de atrás hay una moneda conmemorativa que está pintado, digamos, de bronce o de cobre, que yo lo veo realmente marrón, pero bueno. Este jinja es la entrada hacia la zona donde se encontraba una de las minas más importantes en esta zona. Se dice de que lo primero que vieron era que hay un pequeño río que va bajando y siempre traía un poco de cobre en el agua. Y poco a poco fueron subiendo y fueron descubriendo dónde era la mina real, de dónde salía el cobre. Y encontraron esta zona donde tiene uno de los yacimientos más grandes de cobre en esta zona. Y no solamente en esta zona, sino en casi todo Japón. En Japón es un país que es normalmente de montañas, y lo que crea es que el volcán, al crearse en Japón, se podría decir antiguamente hace, no sé, miles de años, la roca volcánica empieza a subir y toda la parte de encima empieza a ponerse en la parte de la superficie. Y es por eso que es la facilidad de extraer todos los metales, que en la actualidad ya no hay nada, pero a pesar de eso, en la época Nara había un poco de cobre con lo que se podía hacer las transacciones internacionales. Y vemos aquí en el lado contrario también esto. Es un jinja no solamente para que es la entrada de la mina, sino que muchas personas vienen aquí a agradecer. Normalmente en el shintoísmo se agradece por las cosas que uno ya ha hecho, no se piden cosas. Entonces, normalmente aquí, cuando a uno le va bien, no viene y agradece normalmente es la parte económica lo que viene a hacer este jinja. Y aquí en la parte de la moneda podemos ver un pedazo de lo que es el cobre. Aquí dice Musashi no Kuni no Chichibu Kara Wado ga Tetsubu. Esto en la época de la época Nara, a esta zona se le llamaba, lo que viene a ser Kanto, se le llamaba Musashi no Kuni. Y esto de Chichibu es esta zona que vendría a ser una provincia de lo que era esta zona, que vendría a ser, está al lado de Kodama, donde salía casi toda lo que se extraía, y la parte montañosa vendría a ser la parte de Chichibu. Aquí ya en el jinja podemos ver Takarakuji Yuma en Atarimashita. Esto es que ellos han ganado la lotería. ¿No? Y acá dice arigato demás. Todas las cosas que han ganado en algún sorteo, de alguna forma, ¿no? Dinero. Y el jinja en sí es este. Vamos a poder verlo aquí. Bueno, y aquí en la parte de abajo hay una bifurcación que nos va a llevar hacia la zona donde está un pequeño monumento donde estaba antiguamente la mina. Vamos a caminar y vamos a ver abajo. Bueno, y aquí ya estamos llegando. Y aquí en la parte de atrás mío, en mi lado derecho, pasa un pequeño riachuelo. Y en el lado enfrente mío ya podemos ver
que está el monumento, que es el Wado. Este monumento, podemos verlo aquí, conmemora a que en esta zona de este río llegaba lo que vendría a ser el cobre. Y aquí, este es un monumento conmemorativo a la entrada de la mina más grande de cobre en esa época que había en Japón. Y no es solamente importante porque llegó a ser una moneda de cambio con el extranjero, sino que justo coincide con la época Nara, que más o menos es en el año 500, 600 después de Cristo, pero en esa época es donde recién se empieza a hacer el intercambio con, digamos, productos de fuera. ¿No? Ya habían llegado aquí de la India y de China a traer la religión, pero el intercambio comercial no se hacía, porque aquí hay en Japón las medidas japonesas no son iguales que las occidentales, se podría decir el patrón del metro, sino que aquí había otra forma de cuantificar las cosas, y se dice de que una moneda de estas era tantas tazas de arroz, ¿no? Que creo que me parece que eran 20 tazas de arroz. Entonces se podía cuantificar más o menos cuánto era el arroz y cuánto era lo que valía una moneda. Pero cuando se hacían las transacciones, se podría decir con la China o con Corea, también se podía hacer porque ya en la China se usaba la moneda, mientras que en Japón el intercambio se hacía con plata, cobre y a veces hasta oro, pero no era lo más común era el trueque. No se podría decir, yo tenía tanto de arroz y uno tenía tanto de carne o de verduras y se hacía un trueque. Pero después de esta moneda, esto es lo que cambia definitivamente toda la economía japonesa. La introducción de una moneda. La historia real empieza desde aquí. Por eso la importancia no es solamente una moneda de cobre, sino que la economía, en la religión, el poder del shogunato y después el poder del emperador, todo se inicia con el poder de esta moneda. Y si uno sigue por este camino hacia la cascada, vamos a encontrarnos con unos pequeños agujeros que ya son de la época Nara. También se le llamaba en esa época la época Wado. La importancia de esta mina es que pudo a una era cambiarle de nombre. Tenía tanto poder estas minas de cobre que en la época Nara el nombre se le cambió. Y podemos ver que no es normal que una misma época tenga dos nombres. Este es muchísimo antes que la época de lo que llegaron los europeos aquí. En esta época de Nara, ya en esta zona, en Chichibu, se había encontrado el cobre, pero no se había encontrado de dónde provenía la mina más grande, y era aquí. Y podemos ver que en esta zona, la cascada, es no solamente al fondo mío, sino que va subiendo y vamos a llegar a unas minas. Tal vez nosotros tenemos la idea de la mina, una mina es esas gigantes donde entran los tractores y con dinamita. Y en esa época no existía, y lo que hacían aquí eran unos pequeños agujeros donde entraba solamente una persona, se podría decir, arrastrándose hacia adentro de la mina. ¿Por qué lo hacían así? Era simplemente porque se tenía que cavar y el techo se iba cayendo. Si podemos ver aquí, no es realmente digamos, bueno, es en todo Japón, que el espesor de la tierra sea muy compactada, ¿no?
Entonces hacían unos pequeños agujeros y simplemente se iban arrastrando hasta ir cavando hacia llegar al cobre, ¿no? Y poco a poco iban haciendo los agujeros. Y aquí atrás mío está el camino hacia el monumento del... Y se debe caminar por acá, pero si vemos en este lado, bueno, está prohibido el pase, pero vemos que están los paneles de abejas. Aquí en todo el lado, ahí volando todas las abejas. Y aquí en Chichibu y después en Okutama es conocido por el wasabi. El wasabi, eso que se come normalmente con el sushi, ¿no? Es como una pasta verde. Normalmente crece en los ríos que están limpios, que no tiene ninguna algo alguna contaminación. Entonces, aquí en Chichibu y después en Okutama es conocido por eso. Y también aquí en esta zona por hacer la miel, porque toda esta zona ya es la entrada a todo el lado de la montaña y vamos a poder ver que aquí en Japón se hace los cultivos de miel de abeja y también de las flores es en esta zona. Aquí atrás mío están las cuevas que originalmente eran las entradas para las minas. Y si pueden ver, es más o menos de esta altura y uno va entrando y de este tipo vamos a ir a uno que es más abajo, que es todavía mayor, pero normalmente las minas eran de este tipo. Si en el caso se animan a venir aquí, tengan cuidado porque el Google Maps les manda por otro camino y no tiene entrada. Lo he estado caminando y no llega a ningún lado. Tienen que caminar en el punto donde dice las cuevas y ahí hay una bajada. En el otro lado no hay camino. Pero aquí, como pueden ver, están las entradas de las minas y así era originalmente cómo se hacían las excavaciones para las minas de cobre. Vamos más abajo. Otra entrada de las minas. Es así como se hacían los huecos. Esto no es natural, sino son minas hechas por el hombre. Y si vemos al fondo, la mina tiene un eco. No sé si se llega a escuchar. Entra y da la curva. Y aquí atrás mío tengo ya otras entradas. Aquí pueden ver que desde que estoy bajando la montaña, ya me he encontrado con dos cuevas y si pueden ver esta, ahorita no he traído la linterna, pero todas son más o menos de esta altura y podemos entrar a ver cómo son las cuevas. Aquí en esta zona se ha encontrado un horno donde se fundía el cobre y aquí nos indica la forma, cómo era antiguamente el pequeño horno que tenía una excavación, que tenía una entrada y una salida más o menos de 75 centímetros y tenía una entrada de 45 centímetros. El horno para fundir, supongo, el cobre que bajaba de las pequeñas minas de aquí, se podían fundir aquí y de aquí se llevaba hacia la parte de abajo de la montaña.